Vamos a pasar a hablar de otra noticia que ha tenido mucha repercusión mediática, que es sobre un supuesto agujero de gusano. Voy a ver el título, que al principio pensé que iba a ser una tontería, pero oye, según empecé a leer de esto, digo, ostras, esto quiero que me lo expliquen. Seguro que Francis y Gastón... es que se ha inventado una palabra. Es una palabra que es una combinación de contrafáctico y teletransporte. Entonces en inglés lo llama counterportation, el autor. Counterportation, que es como de eso, de contrafáctico y teletransportación. No sé cómo se dice en español. Contraporte. Contra teletransporte, por ejemplo, ¿no? Contra teletransporte. El portation se suele traducir como teletransporte, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo dijiste? Contra teletransporte. Podría ser también teletransporte contrafáctico, si quieres, ¿no? Teletransporte contrafáctico. Mm. El título es Transporte de, ¿cómo era? Contra teletransporte a agujeros de gusano locales. Y bueno, sale en la prensa como que gran avance para crear agujeros de gusano. Y el autor se llama Hatim Salih, que creo que es la persona que empezó a trabajar en esto. Además, un tipo curioso porque fue un dropout de la universidad de Cambridge, que, o sea, que dejó los estudios de física. Luego creo que los retomó. Pero creo que muchos oyentes, ¿no? Por lo que he visto por ahí de mensajes que nos mandan, seguramente se identificarán con este autor porque, bueno, tenemos muchos oyentes que nos dicen que empezaron a estudiar física, pero luego lo dejaron por las razones que sea, por la vida, porque les pareció muy complicado, porque se metieron con otras cosas y dejaron la carrera, pero siempre les ha seguido gustando, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, nos escuchan. Y creo que este autor, pues, fue algo así, que dejó la universidad, pero le gustaba mucho la física y siguió haciendo trabajos. Y fue el que propuso el primer protocolo en 2013 de comunicación contrafáctica, que aquí lo hemos hablado Wow. alguna vez. Y luego ya sí creo que pues terminó titulaciones y no sé qué. Y esto es muy bonito porque combina, ahora nos explicarán, pero esto del teletransporte cuántico que les hemos dicho muchas veces que no es teletransportar como en Star Trek, sino que es transferir el estado cuántico de un sistema a otro sistema. Y la noción esta contrafáctica que alguna vez le hemos hablado, que a mí me alucina muchísimo, me encanta, me parece algo maravilloso. Y que yo solo la entiendo desde la perspectiva de los muchos mundos, porque es la única forma que tengo de pensar en estas cosas. Contrafáctico es esta idea de que puedes tener información de un camino por el cual no ha pasado la partícula, de alguna manera. Un poco la noción es que puedes hacer ese teletransporte cuántico, pero por un camino por el que no pasa la partícula, ¿no? Algo así. A ver si me pueden explicar esto porque me parece súper fascinante. Pues sí, si quieres, ponemos en contexto un poquito el tema este de lo contrafáctico, ¿no? Este nuevo artículo es un artículo en el que él presenta tres cosas. La primera es lo que ya presentó en el año 2013, ¿no? Ese artículo de Physical Review Letters, pues copia, digamos, la figura de ese artículo y vuelve a explicar lo mismo. Y dice que esto es paradójico. Después pone su artículo, un artículo que en Archive apareció en 2014, pero que se publicó en 2016, con otro protocolo. Eso es lo que él llamó ya contraportación, contra teletransporte, que lo publicó ya en 2016, pero apareció en Archive en 2014, eso ya está publicado. Y vuelve a copiar eso y lo vuelve a contar de nuevo. Y vuelve a decir, y esto es paradójico. Y acaba con la parte final, que es la parte novedosa, ¿vale? La novedoso del nuevo artículo. Lo novedoso es decir, vamos a explicar la paradoja. Entonces, para explicar la paradoja, recurrimos a la idea ER igual a EPR de Maldacena y Saskin. Entonces dice, recurriendo a esta idea, lo que yo ya hice se puede interpretar como que he generado un agujero de gusano. Y punto pelota. Novedad del artículo. Lo que yo conté está bien, lo he vuelto a contar, pero ahora le pongo una coletilla, le pongo una explicación, que es una explicación que pretende conectar esa idea con los agujeros de gusano, porque los agujeros de gusano ahora están de moda, ¿vale? Con la simulación esa que hubo, que se publicó en Nature, ¿no? Entonces, claro, esto es un artículo un poquito tramposo. ¿Por qué? Porque la clave del artículo es que hay una paradoja, pero hay un problema, y es que no hay ninguna paradoja. Es decir, en los protocolos cuánticos, cuando cojo yo interferómetros y hago un experimento de tipo contrafáctico, no existe ningún tipo de paradoja. Por tanto, para entender bien lo que estamos haciendo, hay que explicar por qué no hay ninguna paradoja. Y el problema que tenemos es que este tipo de circuitos, que son dibujitos, que son un interferómetro con varios interferómetros dentro, en una de las ramas, es difícil de explicar sin una figurita. Entonces, los oyentes que nos están viendo por YouTube tendrán esa ventaja. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, las figuritas, pero hay que recurrir a las figuritas de toda la vida de este tipo de interferómetro. Esto es una idea muy sencilla.
¿Qué es básicamente un interferómetro? Un interferómetro, básicamente, yo tengo un haz de luz con un divisor de haz. El divisor de haz me lo divide en dos haces que chocan contra dos espejos y que después vuelven a coincidir en otro divisor de haz y después pongo yo un par de detectores. Lo vuelvo a explicar. Imaginemos que tenemos un fotón polarizado horizontalmente. Incido ese fotón en un divisor de haz que me lo divide en dos caminos. Un camino por la izquierda y un camino por la derecha. Estos dos caminos se reflejan en dos espejos. El camino de la izquierda se refleja y va en dirección derecha. El camino de la derecha se refleja, va en dirección hacia la izquierda y llegan a otro divisor de haz que ahora recombina los caminos. Entonces, cuando tú haces los cálculos, si tienes en cuenta la mecánica cuántica, el divisor de haz lo que hace es darte un estado de superposición. Hay una superposición cuántica de moverte por el camino izquierdo y moverte por el camino derecho. Yo me reflejo en los espejos y me recombino esa superposición, entonces en el nuevo divisor que está al final, y eso me da dos resultados. Un resultado que va hacia la derecha o que va hacia la izquierda. Si yo inicialmente el fotón lo polarizo horizontalmente y, por supuesto, mis divisores de haz son sensibles, dependen de la polarización, si yo pongo ese fotón polarizado horizontalmente, se divide, digamos, por la parte izquierda y por la parte derecha y se recombinan. Cuando se recombinan, acaba saliendo por la parte derecha. Es decir, el detector que yo he puesto a la derecha detecta el fotón que tenía polarización horizontal, ¿vale? Entonces, si yo hubiera puesto un fotón con polarización vertical, se divide de nuevo, la superposición es muy parecida, cambian ligeramente los coeficientes, se recombinan, pero ahora acaba en el detector de la izquierda, ¿vale? Si el fotón es vertical, acaba en el detector de la izquierda, que está abajo. Si el fotón es horizontal, acaba en el detector de la derecha, ¿vale? Y esto es debido a la superposición de los caminos. ¿Qué pasa desde el punto de vista clásico? ¿Qué pasa? Yo esto lo quiero interpretar con la hipótesis de los muchos mundos. Entonces yo voy a plantear que existe una realidad clásica. Es decir, el fotón es una particulita clásica que cuando llega al divisor de haz elige entre el camino izquierdo o el camino derecho. Hay dos universos que se bifurcan, el izquierdo y el derecho. El fotón no puede estar en ambos caminos, está o en uno o en otro. Entonces, para que yo vea que un fotón inicialmente polarizado horizontalmente acabe en el detector que abajo detecta la polarización horizontal, es necesario que el fotón siga el camino completamente izquierdo. Es decir, el fotón en el divisor de haz se va por el camino izquierdo, se refleja en el espejo izquierdo y acaba en el detector que se encuentra a la derecha, que es el detector de polarización horizontal. Si Déjame, tengo... Francis, solamente un inciso que no tiene que ver con el desarrollo que estás haciendo, sino más bien con lo de la interpretación de muchos mundos. Tal como yo lo veo, no es que el fotón decide y que se bifurca el mundo. No es que, o sea, el mundo no se bifurca, sino que hay una superposición de estados. O sea, el fotón viaja por los dos, llega al detector y hay también superposición de estados del detector, en uno en el cual ha detectado como si el fotón hubiera pasado por un camino y en otro en el que lo ha detectado como si hubiera pasado por el otro camino. Y esos dos quedan en superposición. O sea, se siguen manteniendo las superposiciones. No es que haya una medida en la cual colapsa, sino que se van manteniendo las superposiciones de estado. Es un poco, pero bueno, eso es sobre la interpretación. Entonces, eliminamos lo que yo he comentado de los muchos mundos y de Héctor y lo dejamos en que hay superposiciones. Si hay superposiciones, esto se explica trivialmente, ¿vale? Es un ejercicio trivial para un estudiante de física cuántica, ¿vale? El problema que tenemos, la paradoja, está en cuando yo lo interpreto desde el punto de vista clásico y digo que el fotón, para poder llegar en polarización horizontal al detector horizontal, tiene que recorrer un camino solamente por la rama izquierda. Por la rama derecha no hay ningún fotón. Eso me da una paradoja. Ahora lo vamos a ver por qué, dónde aparece la paradoja. Y lo mismo con el que tiene polarización vertical. Si yo tengo polarización vertical, sigue solamente el camino derecho. El camino que pasa por el espejo derecho hacia el detector que se encuentra a la izquierda de detección vertical. Entonces, ¿dónde está la paradoja? La paradoja aparece cuando tenemos el siguiente punto, ¿vale? El siguiente punto es que, ahora voy a poner aquí la otra imagen. ¿Dónde está la paradoja? La paradoja está en qué pasa, y aquí viene lo contrafáctico, si yo pongo un detector en el camino derecho, antes de que llegue al espejo derecho. Si yo pongo un detector en el camino derecho, resultará que si el fotón iba por ese camino, será detectado en el detector derecho,
y no habrá posible superposición de estados en la parte baja del interferómetro. Con lo que resulta es que el fotón se divide en el divisor de haz y si acaba siguiendo el camino izquierdo, el fotón horizontal, y se refleja en el espejo izquierdo y acaba llegando al divisor de haz, ahora hay una equiprobabilidad del 50% de que sea detectado por el detector a la izquierda y el detector a la derecha. Es decir, lo que antes era seguro con superposición cuántica, el fotón con proyección horizontal acaba en detector horizontal, que está a la derecha, ahora un 50% de probabilidades ocurrirá eso, pero también un 50% de probabilidades ocurrirá que acaba en el detector vertical. Fijaros, si ha ocurrido eso, y yo lo interpreto desde el punto de vista clásico, aquí está la paradoja clásica. Si yo lo digo desde el punto de vista clásico, yo digo, el fotón iba por el camino izquierdo, no había fotón por el camino derecho, porque claro, si yo lo hubiera detectado, lo detecto ahí, para que me aparezca el fotón, para que yo pueda ver en la detección de abajo, tengo 3 detectores, los detectores de abajo, de vertical y horizontal, a la derecha y a la izquierda, pues esos detectores detectan el fotón si el fotón no es detectado por el detector que se encuentra en el camino derecho. Por lo tanto, ha tenido que recorrer todo el camino izquierdo. Pero claro, si era un fotón que estaba recorriendo todo el camino izquierdo, debería haber continuado en este divisor de haz en la dirección por la que venía y haber acabado en el detector derecho. Pero no es verdad, porque a veces acaba en el detector izquierdo con una equiprobabilidad. O sea, esto parece paradójico. Es decir, en un caso, como expliqué antes, aparentemente el fotón clásico tenía que acabar porque seguía el camino perfectamente recto hasta llegar a su detector correspondiente, pero ahora no. Ahora, mágicamente, resulta que se divide. Y lo mismo le pasa si el fotón está polarizado en vertical, que de nuevo acabo teniendo una equiprobabilidad del 50% de que se ha detectado en uno o dos. Esto es lo que este hombre llama paradoja. ¿Vale? Es decir, si tú quieres entender este interferómetro contrafáctico como un objeto en el que está pasando un fotón clásico, un fotón, digamos, un fotón de mentalidad clásica, es decir, un fotón que sigue una trayectoria bien definida, que solo está por un único camino, te encuentras con una paradoja. Dices, no puede ser que el que yo ponga un detector que no detecta el fotón, que no toca el fotón, que no hace nada al fotón, porque está en la parte derecha. Si yo tengo detección abajo, en vertical o en horizontal, significa que siguió este fotón un camino que no chocó contra el detector que yo puse en el camino derecho. Pongo algo que no detecta nada y que no hace nada y influye en el resultado de una cosa que está lejana. Eso es lo contrafáctico. Una Ahí, pregunta. Primero, sí. el nombre. ¿Por qué es contrafáctico esto? ¿Qué es lo contrafáctico? Se supone que porque tú estás sin alterar el fotón, sin generar un fotón, sin hacer nada, estás alterando el resultado de probabilidades del experimento. Claro, a mí lo que me confundió cuando leí este artículo, no encontré diferencia entre esto y otros casos más clásicos de cuántica. Bueno, clásico de cuántica es un oxímoron. Famosos de cuántica en el cual, por ejemplo, el de las 2 rendijas, pero con el detector en una de ellas, Sí. ¿no? Eso te iba a decir, sí, sí, es el mismo caso, Es ¿no? el Yo mismo estaba pensando ejemplo lo que da mismo. Feynman, ¿no? Digamos, o sea, yo tengo 2 rendijas, veo el patrón de interferencia. Si pongo el detector en una de ellas nada más, solo en una, los fotones que pasan por la otra, que sería como el otro camino aquí, no ven ese detector, pero no obstante yo destruyo el patrón de interferencia y veo el patrón de partículas que o pasan por una o pasan por el otro, incluso aquellos electrones que no interactúan con el detector. Es muy parecido a ese caso. Claro, pero al Yo creo, revés. fíjate, Al revés. Es como cuando pones el detector, te aparece la interferencia, es decir, te aparece la superposición y tienes esa equiprobabilidad, y si quitas el detector, te Claro. aparece como un único puede camino. ser una pregunta, porque yo he estado pensando en formas más simples de intentar visualizar esto y qué significa lo de contrafáctico. Imagínate eso, como decía Gastón, vamos a simplificarlo a la doble rendija. Y hay que ir fotón a fotón, ¿vale? Porque esto si yo solo lanzo un fotón, aunque tenga la doble rendija, imagínate que lo configuro de tal forma que voy a poner el detector en el sitio donde es destructiva la interferencia. Entonces, aunque yo lance un solo fotón, que puede pasar por una o por otra, provoca interferencia destructiva y no detecto nada. Debería detectar cero. ¿Correcto? Sin embargo, si yo ahora tapo una de las rendijas, yo sé que el camino del fotón es por la otra, por la que está abierta. Y detecto en el detector. La medida no es cero. Entonces yo puedo saber que la rendija está tapada, aunque ningún fotón haya pasado por la rendija tapada y yo no haya medido la rendija tapada. Solo he medido una partícula que ha pasado por la rendija abierta. Esa es una forma sencilla de entender el contrafáctico. Básicamente, sí.
Básicamente. Vale. O sea, la idea es que Bien, tú, entonces lo entendí. sin tocar la partícula, eres capaz de alterar los resultados de las medidas de esa partícula. Lo que leí que decían por ahí es que eras capaz de obtener información sobre una vía por la cual no había pasado la partícula. O sea, Claro, de alguna porque, forma, sabes que una rendija está cerrada, aunque ninguna partícula ha pasado por la rendija cerrada. Solamente la que pasa por la abierta ya te dice que está cerrada la otra. claro, esa es un poco la idea. Vale. Fíjate que aquí en el interferómetro este que tenemos aquí, tenemos dos detectores abajo. Entonces, si tú detectas en la derecha, tú no sabes nada, porque podría haber hecho el camino que teníamos antes, que iba a la derecha. Solamente cuando tú detectas con el detector de la izquierda, que es el detector que antes detectaba solamente polarización vertical, pero que ahora, cuando tú has puesto el detector en todo el camino derecho, has cortado ese camino, has puesto ese tapón en la rendija, entre comillas, pues también puedes detectar en ese detector. Entonces, aprovechando eso, tú tienes una cierta probabilidad de poder transmitir información. Es decir, yo puedo en este experimento transmitir información en el sentido de que, fijaros, yo puedo transmitir información poniendo este detector en el camino derecho o no poniéndolo. Porque si sé que venía polarización horizontal, siempre tiene que acabar en polarización horizontal. Si en algún caso me acaba en polarización vertical, yo habré transmitido una información. Claro, esto no se puede hacer en un único experimento porque hay una cierta aleatoriedad, pero yo tengo una cierta probabilidad de transmitir información. Entonces, este juego de sin tocar la partícula transmitir información es lo que exageró este autor. Aclaremos que no es transmitir información más rápido que la luz, ni mucho No, menos. ni mucho menos. O sea, esto no va en Entonces, contra, no sería el spooky action at distance de claro, Einstein. exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si yo quiero incrementar esa probabilidad, porque fijaros que yo tengo aquí una probabilidad de como del 25% en transmitir información. Entonces, por cada bit que yo quiera transmitir, colocando el detector o no colocándolo, tengo que haber enviado un mínimo de 4. Y nunca tengo la seguridad absoluta de que he enviado esa información. Es decir, la probabilidad de enviar información con el protocolo que he enseñado ahora mismo es bastante mala. ¿Pero cómo la incremento? Pues poniendo en uno de los lados del interferómetro, por ejemplo, el lado derecho, poniendo muchos pequeños interferómetros. Si yo pongo muchos pequeños interferómetros, tengo muchos pequeños lugares en los que puedo influir a la hora de transmitir la información. Entonces, haciendo esto es una especie como de esquema tipo xenón, la paradoja xenón en mecánica cuántica. Si pongo muchos, acabo logrando incrementar esa probabilidad de acierto. Y logro que la persona que controla este espejo que está aquí puesto completamente a la derecha, que controla con ese espejo, lo que propone este autor es hacer medidas débiles, etcétera, pero bueno, que controla con un espejo en el que se supone que no está rebotando la partícula, sino porque la partícula, el fotón, está rebotando, yendo por el otro camino, por el camino izquierdo. Lo estoy colocando, son cosas que coloco en el camino derecho que no sigue la partícula. Entonces, cuando la partícula no sigue el camino izquierdo, se va por este camino, porque si sigue ese camino, acabará en este detector. Acabará en un detector y no seguirá en las diferentes etapas del interferómetro. Entonces, lo que propone es un protocolo por el cual yo puedo incrementar la probabilidad de que yo sea capaz de transmitir información. De manera contrafáctica, porque estoy controlando espejitos que son útiles, es decir, alteran el resultado cuando el fotón no llega a ellos. Cuando el fotón sigue la otra trayectoria. Claro, vosotros me diréis, pero qué tontería más grande. A ver, estamos diciendo, a nivel clásico el fotón va solo por un camino, pero la realidad física es que el fotón va por ambos caminos. Es decir, tenemos que imaginar el fotón como un campo cuántico que está distribuido por todo el espacio y por lo tanto por ambas ramas del interferómetro. Y que por lo tanto, cuánticamente yo tengo que tener en cuenta ambas ramas. Yo tengo que calcular con las dos ramas. Yo no puedo calcular solo con una de las ramas. Porque si calculo solo con una de las ramas, el resultado que tengo no coincide con el resultado cuántico. Tengo que calcular con las dos ramas. Entonces, aunque a nivel clásico yo intuya que el fotón va solo por una de las ramas, la rama izquierda, en realidad el fotón va por ambas ramas. Entonces, claro, el efecto que haga Bob, que haga el que controla y quiere enviar la información en estos espejos que se encuentran aquí a la derecha, es un efecto que está afectando de verdad al campo electromagnético. Y por eso se puede transmitir información, unos y ceros, haciendo una acción concreta en estos espejos. Esto es lo que se publicó en el año 2013, ¿vale? Y lo que pasa es que esta es la figura del nuevo artículo. Y te vuelve a explicar todo esto y te dice que esto es una buena manera de transmitir información sin controlar la partícula. Yo no envío una partícula que transmite la información, sino que una acción que yo hago en una rama de los interferómetros, que en principio es útil cuando por ahí no pasa la partícula, está enviando información.
Entonces es como si yo enviara información sin enviar una partícula. Entonces, este protocolo, él lo plantea en el artículo de 2014, que se publicó en 2016, lo plantea como un protocolo para hacer ese teletransporte contrafáctico, ¿vale? El contra-teletransporte. Esto ya se publicó en 2016 en una revista. El anterior se publicó en Physical Review Letters, este se publicó en una revista de segunda, ¿vale? Una revista bastante menos prestigiosa. Pero bueno, en cualquier caso, se publicó, y lo que él plantea es que este protocolo de teletransporte o de contrateletransporte, teletransporte contrafáctico, imita lo que sería en un ordenador cuántico la transferencia del estado de un qubit desde esto sería Bob, el que envía la información, la parte de abajo sería Alice, la que recibe la información. Aquí tenemos una puerta no controlado, es una puerta que el control lo tiene Bob. Entonces, esta puerta, si el control vale 0, transmite directamente el valor, 0011, pero si el control vale 1, invierte el valor. Es un no controlado. Si vale 1, un 0 se convierte en 1 y un 1 se convierte en 0. Después pongo dos puertas de Hadamard, que lo que hacen es una superposición cuántica, y repito el no controlado y las puertas de Hadamard. Con este protocolo, que es el cálculo matemático muy sencillito, son matrices de 2×2, muy sencillito, yo transfiero el estado completo de un qubit desde Bob a Alice, ¿vale? Y se puede hacer el protocolo tanto que se mantenga el valor original que tenía Alice y que lo reciba Bob, o que incluso invertirlo. Bastaría poner aquí una inversión adecuada, un desfase adecuado. Entonces, esto básicamente es la idea que se plantea en este esquema. Tenemos un esquema en el que tenemos un interferómetro con sus dos ramas, la derecha y la izquierda, con sus espejitos. Lo que pasa es que se han incluido aquí unos elementos que meten polarización circular. Y entonces, y tengo un esquema que imita lo que tenía antes, esos pequeños interferómetros que tenía en el lado derecho, ¿no? Tenía como una rama grande en la parte izquierda y como pequeños interferómetros en la parte derecha. Pues eso lo imita esta combinación. Pero esta combinación está acoplada a lo que tiene Bob. Lo que tiene Bob es un átomo atrapado, de tal manera de que si un fotón sale del interferómetro de Alice y choca contra el de Bob, ese fotón tiene dos opciones. Una opción es quedarse en el átomo o ser reflejado e irse por el otro camino. Entonces, aquí tengo este control, esto podría estar a distancia. Y claro, vosotros diréis, pero claro, si el fotón llega, ahí hay algo que está comunicándose. Bueno, pero esto es contrafáctico. En realidad, la transmisión de información se controla cuando por aquí, por esta rama, no pasa ningún fotón. Cuando yo hago la interpretación clásica, ¿vale? A nivel cuántico siempre tengo superposiciones y tengo que tener en cuenta todas las ramas. Pero si yo me quiero poner de paradójico y quiero decir que solo va el fotón por una única rama, pues entonces resulta que habrá transmisión de información cuando el fotón no vaya por esta rama, ¿vale? Y cuando este átomo de rubidio no le afecte. Entonces yo, controlando el átomo de rubidio con estos detectores, ver cuál de ellos detecta, puedo enviar un 0 o un 1. Este protocolo es, ya digo, un pelín más complicado porque aparecen aquí varias cositas pero el cálculo no es mucho más complicado. Y la idea básicamente es la misma. Y esto es lo que él plantea. Entonces lo que él dice es, si en un lugar tengo el interferómetro de Alice, que es la que va a recibir la información, y en otro lugar tengo el de Bob, siempre y cuando estén conectados, con la posibilidad de que de vez en cuando el fotón llegue a chocar contra mi átomo atrapado con el aparato que tiene Bob, y en ese caso no se transmite información, ¿vale? En ese caso nos comemos el fotón y entonces Alice no recibe información. Pero en los casos en los que no pase el fotón por este camino, pues yo, eligiendo cómo detecto aquí, le puedo transmitir información a Alice, que recibirá en un detector o en otro. Entonces, esto en ese sentido es este protocolo contrafáctico que se supone que, no modificando el fotón, yo logro transmitir la información a Alice, ¿vale? En probabilidades, ¿vale? Este aquí que pone CQZE, estos protocolos aquí, tienes que repetirlo, tiene que ser una cosa que se repita como en plan Zenón para que las probabilidades sean altas. Si solo lo aplicas una vez, la probabilidad es relativamente baja, ¿vale? Pero bueno, este es un poquito el esquema, ¿no? Entonces, ¿qué lo plantea este señor en este nuevo artículo? Que esto yo lo puedo interpretar en el contexto de la idea R igual a EPR, la idea de que el entrelazamiento cuántico son agujeros de gusano de tipo puente de Stirn-Rosen.
Entonces él dice, pero esto ya es conceptual, esto ya es poner 4 palabras, ¿no? Es decir, pues si yo planteo que esto es un puente de Rosen, en realidad este protocolo corresponde a implementar físicamente un agujero de gusano, un puente de Rosen. Y dice, vale, pero ¿por qué? Pues sí, porque como esto es paradójico y no se entiende, pues para resolver la paradoja yo tengo que recurrir a Rosen y a R igual a EPR. Y como tengo que recurrir a eso, pues esto tiene que ser eso. Es un argumento súper extraño que, bueno, y se ha publicado una revista que no es mala, ¿eh? O sea, la revista que se ha publicado es una revista que tiene buen índice de impacto. No tanto como Física Preview Letters, pero tiene un buen índice de impacto. Pero claro, es un artículo que tú dices, pero si esto parece un artículo de juguete hecho por un aficionado, no parece que tenga mucho cuerpo. Y entonces le da varios párrafos discutiendo la chorrada de decir que esto se puede interpretar como haber hecho un agujero de gusano y que por lo tanto hay una especie de teletransporte físico sin tener porque claro, se produce el teletransporte cuando el fotón no llega a ese otro extremo. Pero tú dices, bueno, pero vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y claro, y eso es lo que se ha publicado en el artículo, y después estamos lo que ha hecho Nieves en el ABC, que la ha despelotado y se ha ido completamente de olla, comentando que esto es una realización de un agujero de gusano que demuestra la posibilidad del teletransporte de objetos, que no sé cuánto y no sé qué, ¿no? O sea, ha dicho, todo lo que yo no entiendo, mejor me despreocupo, que eso yo no lo entiendo, así que no me preocupo, pero hay unas frases ahí que pone maravillosamente, un agujero de gusano, no sé qué, eso es una maravilla. Y entonces escribe pues que se ha hecho una realización experimental de un agujero de gusano y que se puede demostrar de esta manera que hay teletransporte, algo que no tiene en principio ningún sentido, porque estos son, ya digo, interferómetros, una cosa muy sencillitas, que básicamente es lo de la doble rendija que habéis comentado. Yo tengo 2 comentarios sobre esto. El primero es que esa figura, Francis, que has estado mostrando y analizando en exquisito detalle, tiene pinta de que solo hacer esa figura yo creo que me llevaría más tiempo que alguno de los papers que he hecho, enteros. No creas. Ya ese punto tiene mérito. No creas. Conceptualmente no es complicada, lo que pasa es que, claro, después tienes que poner los pequeños elementos. Ahí hay una serie de desfaces, de elementos que hay que incluir para que todo funcione, ¿vale? Aquí hay pequeños cambios de la fase de la polarización, cambios de fase de polarización de 45 grados, etcétera, para que coincida que cuando lleguen al divisor de As, si llegan con la polarización correcta, vayan por el camino, entre comillas, correcto, ¿vale? El camino que a mí me interesa a nivel clásico. Entonces, pero ya os digo, no es una figura conceptualmente muy difícil. Y el segundo es que cada vez estoy más de acuerdo con Gastón. Me llamó la atención una cosa que dijo en los especiales sobre cuántica, creo que el de las introducciones, que dijiste que entender el experimento de la doble rendija era, o sea, lo más fundamental, que cuando entiendes ese experimento mental ya todo tiene mucho más sentido. Bueno, sí, pero ahí tengo que ser cuidadoso. Ahí está hablando el estudiante y no el profesor. Si bien yo enseñé cuántica mucho tiempo, hablo de lo que me ayudó a mí cuando estudié. Yo me acuerdo haber leído cuando era estudiante, en, no sé, 1995. Leí el capítulo 3 del Feynman y vi el experimento de la doble rendija bien explicado. Y dije, ok. O sea, se puede sofisticar mucho esto, pero para mí fue esclarecedor, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, ahora mido, quiero engañar a la mecánica cuántica, mido por dónde pasó, y dice, bueno, cambio. Para mí fue... Es que creo que es la reducción a lo más simple de la esencia de la mecánica cuántica, me parece, ¿no? Que ahí está metido realmente todo lo que necesitas saber si consigues realmente entender bien eso. Y pensando en estas figuras tan complejas, por eso yo te decía, Francis, que o sea, me resultaba complicado el tener en mente todas las diferentes cosas que había que tener en cuenta aquí, y por eso intenté plantearlo en términos de eso, de una doble rendija, y por eso te preguntaba si verlo, la comunicación contrafáctica de esa manera, si era útil, ¿no? Y ya que me dices que sí, pues se lo voy a recomendar a los oyentes que lo piensen así, de esa forma que decíamos. Tú, en el experimento de la doble rendija, tú básicamente, y lanzando fotón a fotón, que esto es importante, porque claro, si tienes una, no tiene tanta gracia, pero lanzando fotón a fotón, tú tienes un fotón que... Claro, uno clásicamente pensaría que pasa por la rendija A o la rendija B, pero luego cuando llega al detector vas mandando los fotones uno tras otro y genera un patrón de interferencia, ¿no? Entonces, si lo piensas en los términos en los que hay que pensar la mecánica cuántica, cuando tú lanzas uno tienes que pensar que tienes realmente la superposición de las dos posibilidades, ¿no? La función de onda en todo el espacio, y que cuando tú detectas, solo detectas una posición.
Y en este caso, imagínate que tu detector te permite distinguir si pasa por la rendija A o la rendija B, ¿vale? Solamente una de las dos será la correcta. Pero hasta esa detección, todo va en superposición. Entonces, cuando piensa aquí este tema contrafáctico, dice, ahora imagínate que solo lanzo un fotón, que tapo la rendija B, por tanto sé que el fotón pasa por la A, entonces en ese momento el hecho de recibirla y que no haya interferencia, a mí me da a entender que la rendija B está tapada. Vale, pues eso puedo mandar información así, tapo y destapo la rendija B arbitrariamente y así puedo mandar información. Como hemos dicho que el teletransporte cuántico es básicamente transferir un sistema cuántico de un sitio a otro, es mandar información, es como que estoy utilizando un sistema de este tipo contrafáctico para mandar esa información. ¿Podemos verlo así un poco? Sí, más o menos, sí. Y que luego este hombre hace la asociación con el agujero de gusano por entrelazamiento igual agujero de gusano y entonces ya está todo hilado, ¿no? Claro, ya lo hilan al final, en la parte de discusión, es donde empieza a hablar de esos agujeros de gusano y bueno, y pone un dibujito del Nilo y con unas chorradas que bueno, que no tienen mayor interés, Oye, ¿no? hay un experimento mental muy curioso, estaba ahora intentando recordarlo, no sé si lo tendrás en mente, Francis, el de la bomba. Sí, este es igual. Esto está inspirado en el experimento de la bomba de Feynman y no recuerdo el otro autor. Sí, está inspirado en ese experimento de la bomba. Ajá. Pues no me acuerdo exactamente del nombre de los autores y esto, ¿no? Pero era muy curioso porque básicamente, o sea, es una versión dramática de la doble rendija. Pues en la doble rendija tienes esa superposición de estados, pero al final solo hay uno que, digamos que sea el que se realiza cuando tú mides, ¿no? O en la interpretación de muchos mundos tienes la superposición de las dos realizaciones, pero tú conoces una de ellas, hay otro tú que conoce la otra. Bueno, esta versión es algo así como que hay una bomba que se activa al pasar el fotón y entonces, bueno, según tienes que hacerlo muchas veces, ¿no? Hay ese diagrama que nos pone Francis El experimento. del experimento este. Pero bueno, la cuestión es que en vez de hacer la interferencia de los posibles estados que pasan por una rendija A o pasan por una rendija B, hay la interferencia de posibles estados que uno de ellos hace explotar una bomba y otro no. Entonces, te puede pasar que te explote a ti cuando haces pasar el fotón, pero a lo mejor no te explota. Y puede ocurrir que en una de las que no te explota, sí que interfiere el sistema con un estado en el que sí ha explotado la bomba, en otro estado que no es el detectado. Y entonces, desde el punto de vista de muchos mundos, es como que hay una superposición de estados en uno de los cuales la bomba ha explotado, en el otro no, y tú tienes la suerte de estar entrelazado con el estado en el que no ha explotado la bomba. Pero hay un universo en el que sí ha explotado la bomba, ¿no? Es una forma muy graciosa de verlo, como una dramatización. La versión de Hollywood del experimento de doble rendija. Esto es el experimento de Elisur Weidman. No me acordaba de Weidman, pero no me acordaba de Elisur. Vale. Y es un experimento ya clásico. Y sí, esto inspira este tipo de protocolos contrafácticos.